Cuando mis padres se divorciaron, yo estuve viviendo un tiempo con mamá y su nueva pareja. Sin embargo, la vida al lado de los dos se tornó bastante dura. Era una relación muy conflictiva, tóxica y caótica, tanto que ellos, por prestar más atención a sus discusiones, se olvidaban de mí. Había días en los que ni siquiera recordaban llevarme a la escuela, porque ellos estaban enojados. Perdían demasiado tiempo discutiendo sin llegar a ningún lado. Yo me harté tan rápido de aquella situación que no soporté estar mucho tiempo viviendo a su lado. Fue entonces cuando, durante un fin de semana, que papá fue por mí para salir a pasear, que yo le pedí que me llevara con él a vivir. Él ya tenía conocimiento de cómo iba la problemática con mamá y su nueva pareja. Así que después de explicarle cómo iban las cosas en casa, él accedió a que me fuera con él sin dudarlo por un momento. Ya no te preocupes, hijo. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer para que estés a mi lado. Necesito que estés tranquilo, ¿ok? Solo déjame hablar con tu mamá. Aquel día, al regresar, papá habló con mi madre acerca de cómo me estaba sintiendo y le propuso el hacerse cargo de mí al 100%. Contrario a como pensé que ella reaccionaría, a mamá parecía que hasta le habían quitado un peso de encima, pues no se opuso ni por un segundo a que papá me llevara con él. Mi padre era una persona muy noble, demasiado. Desde que se separó de mamá, él comenzó a vivir solo. El ambiente en su casa era totalmente opuesto al que vivía en casa de mi madre. Me sentía mucho más seguro a su lado, y a él se le notaba ya más tranquilo. Recuerdo que él madrugaba diariamente para llevarme temprano a la escuela antes de irse a trabajar. Nunca se rindió. A mamá la veía muy poco, casi nunca, solo de vez en cuando ella se acordaba de que tenía un hijo. Yo tuve que aprender a regresar solo a casa después de la escuela, a prepararme algo de comer solo. Desde muy pequeño fui muy cuidadoso y responsable. Era lo que mi padre me transmitía con su ejemplo. Así pasaron los años. Todo ese tiempo papá se había estado esforzando mucho por darme un mejor futuro. Esto finalmente tuvo buenos resultados, pues cada vez le iba mejor en el trabajo. Gracias a esto me dio estudios y una casa digna. En aquel tiempo mi padre se pudo comprar un auto propio. De pronto, ya de vez en cuando salía a divertirse. Ahora que yo era mayor y más independiente, él volvió a tener de nueva cuenta un aire fresco en su vida. Hasta se veía más joven de lo que realmente era. De pronto ya lo veía llegar a casa con una novia y con otra. Andaba desatado mi jefe, incluso con más vitalidad que yo, porque en ese entonces me encontraba quemando el cerebro de tanto estudio en la universidad. Una de esas ocasiones en las que yo llegaba a casa harto de la escuela, cansado y estresado, pues acababa de tener exámenes y estaba exhausto. Al entrar, me percaté de que mi papá estaba en casa bien acompañado, y ahí la miré por primera vez. Ella era diferente a las otras amigas que tenía, no tan joven como yo, pero tampoco se acercaba a la edad de papá. Aquella era una mujer muy bonita. Se veía que cuidaba mucho su apariencia. Su cabello era muy largo, rubio, totalmente alaciado. Tenía unas enormes pestañas postizas y los labios gruesos. Llevaba mucho maquillaje en su rostro. ¿Y qué decir de su cuerpo? Era muy evidente que pasaba horas en el gimnasio. Entonces papá nos presentó. Ven un momento, hijo. Mira a Regina. Él es Rigo. Mucho gusto, Regina. El gusto es mío, Rigo. Tu papá me habla mucho de ti. Está orgulloso de que seas tan buen estudiante, pero sobre todo de que seas tan buen hijo, tan hogareño y responsable. Pues no sé qué decir. Yo solo trato de corresponder al apoyo que él me ha dado todo este tiempo. Con los comentarios de Regina, tanto mi padre como yo quedamos impresionados de manera positiva, pues ella estaba demostrando un interés en ambas partes. Además de guapa, tenía una sensibilidad especial
y un buen tacto para decir las cosas. Entonces realmente me sorprendí de la suerte que tenía papá, ahora que le estaba yendo bien, o mejor dicho, ahora que le estaba yendo bien, pues obviamente estaba atrayendo a otro tipo de mujeres. A diferencia de lo que pasaba con sus anteriores novias, ella simplemente se quedó. Es decir, papá ya no andaba con una y con otra. Parecía que lo había conquistado por fin. Parecía algo serio. Se notaba que lo traía loco. La llevaba a todos lados. Le compraba ropa. La trataba como una verdadera reina. Ellos dos se la llevaban muy bien, siempre riendo entre sí como un par de locos. Después de conocerla pasaron unas semanas, y mientras ella estaba en la casa, yo me dedicaba a realizar mis prácticas profesionales. Esto me seguía manteniendo ocupado, y perdí un poco la comunicación con papá. A ella la miraba de vez en cuando antes de salir de casa, o en ocasiones al llegar, y solo la saludaba. Me encerraba en mi habitación a descansar. Pero Regina siempre estaba ahí, haciendo ejercicio o con su teléfono en la mano. Casi nunca la miré cocinando o haciendo quehaceres de la casa. A lo mucho y se preparaba un sándwich. Siempre pedía comida a domicilio o comía con papá fuera de casa. Una noche, yo me encontraba solo, leyendo en la comodidad de la sala. Ya era de madrugada. Papá y ella aún no regresaban a casa. Asumí que habían salido a divertirse como de costumbre, y un poco más tarde lo comprobé cuando ambos regresaron. Venían cayéndose de borrachos, reían y bromeaban. Entonces me saludaron, solo de pasada, pues papá se veía bastante mal. Incluso me sorprendió que hubiera podido manejar su carro. Se estaba arriesgando demasiado. Entonces subió directamente a su habitación y ella fue tras él. Yo continué leyendo otro rato. Entonces estaba a punto de terminar para irme a dormir también, cuando escuché de nuevo bajar por las escaleras un par de tacones. Era Regina. Supuse que se dirigía a la cocina a tomar un poco de agua o a comer algo antes de dormir, pero no fue así. Ella caminó hasta donde yo me encontraba, se sentó a mi lado, y aunque también tenía aliento alcohólico, comparada con papá, ella se miraba bastante sobria. «¿Ya no estudies tanto, Rigo? Pues que no habías ya salido de la carrera». No, pues en realidad no estudio. Solo estoy leyendo una novela. ¿Y tú no tienes sueño, Regina? No, yo todavía traigo pila. Tu papá ya no me aguanta el ritmo. Por eso bajé contigo. A tu edad debes traer aún toda la energía del mundo, ¿verdad? Desde que ella volvió a bajar a la sala, yo la noté bastante desinhibida, como con más confianza de la normal. Entonces, en un descuido, ella se acercó demasiado a mí e intentó besarme. Yo, por supuesto, giré mi cabeza para otro lado, para evitar que nuestros labios tuvieran contacto. Entonces, ella me tomó de la mano y la puso en su pierna. Yo de nuevo la evadí, quitando mi mano de inmediato. Entonces ella se paró del sillón, se puso de pie frente a mí, me miraba a los ojos mientras comenzó a levantarse esa blusa pequeña delgada de seda blanca que llevaba puesta. Ahí pude ver que no llevaba nada más debajo. ¿Qué pasa, Rigo? No me vayas a decir que no te gusta lo que estás viendo. No es eso, Regina. Lo que pasa es que yo la verdad nunca le haría algo así a papá. Y creo que tú tampoco deberías hacerlo. Ese día le dejé bien en claro que conmigo se estaba equivocando. Por un momento atribuí su comportamiento a los efectos de las bebidas que ella había consumido esa noche. Sin embargo, después de rechazarla, ella me dejó en claro que esto no había terminado, que no se iba a quedar en paz hasta conseguir algo más de mi parte. Mira, Rigo, yo sé que es cuestión de tiempo para que me busques. No te culpo. Tú quieres mucho a tu papá. Pero tú tranquilo. Yo me encargo de que él no se entere de nada. Aquella noche no pude dormir. Me encontraba en un dilema, porque quería mucho a papá.
y sentí que él debía de saber la clase de mujer que era Regina, pero por otra parte no quería lastimarlo. Recordé cómo lo pasó cuando se separó de mamá, y ahora sentí que con Regina él ya tenía un apego similar. Eso me hacía tener sentimientos encontrados, así que solo dejé las cosas como estaban, esperando que eso no se volviera a repetir. Pasaron algunas semanas, y aquel tema había quedado en el pasado. Cada que me encontraba a Regina, ella y yo fingíamos que nada había ocurrido, y después de no haber tenido tiempo de platicar con papá, una tarde por fin se dio esa oportunidad. Fue precisamente para mi cumpleaños. Esa tarde regresé yo de mis prácticas y la mesa ya estaba puesta. «Pasa, hijo, te estábamos esperando. Mira, hijo, Regina propuso que preparáramos algo especial para ti, para que tu cumpleaños no pasara desapercibido». «No era necesario de verdad, papá, no se hubieran molestado». «No es molestia de verdad, hijo. Además, insisto, la idea fue de Regina. Si a alguien le tuvieras que agradecer sería a ella». Esa tarde estuvimos bebiendo un poco los tres, y mientras estábamos platicando de los planes a futuro, yo recibí una llamada telefónica. Era mi madre. Hacía mucho tiempo que no sabía de ella, pero se acordó de mí. «Perdóname, papá, dame un momento, me está marcando mamá». «Bueno». «Hijo, ¿cómo estás? Solo te llamo para desearte feliz cumpleaños. ¿Cuándo puedo verte?» «Hola, mamá, pues muchas gracias por llamarme. Yo te extraño mucho también. Dime cuándo podemos vernos». Después de unos minutos de estar hablando con mamá, ella prometió que pronto me volvería a buscar. Entonces continué celebrando con papá y con Regina. Irónicamente, aunque vivía en su casa, pocas veces teníamos la oportunidad de hablar como lo hicimos ese día. Fue ahí cuando por primera vez después de mucho tiempo yo estuve interactuando con papá de cerca. Entonces me percaté de que él ya comenzaba a verse un tanto diferente, como si la edad le hubiera llegado de golpe. Yo asumí que su envejecimiento repentino se debía al cambio tan abrupto en su estilo de vida, las desveladas cada que salía con Regina, la presencia constante del alcohol en sus hábitos actuales. Y pues no podía hacer nada. Esa era su elección y así la pasaba bien. Entonces, mientras bebíamos, lo escuché toser. Tenía una tos bastante seca y constante. Llegó un momento en el que él simplemente no pudo parar de toser. Entonces se paró por un momento para ir al baño, seguramente a expectorarse. Yo me quedé a solas en la mesa con Regina. Fue bastante incómodo, pero ella afortunadamente guardó su distancia. Cuando papá regresó a la mesa, yo le pregunté si todo estaba bien, ya que sí me preocupé un poco por su ataque de tos. «¿Qué te pasa, papá? ¿Andas enfermo o qué onda?» Papá ni siquiera pudo contestarme. Tenía tanta tos que no podía hablar. Entonces yo le dije que eso estaba muy raro porque él no tenía vicios de fumar ni nada de eso. Él asumió que se debía a las salidas nocturnas y en esos lugares había mucha gente fumadora, así que atribuyó esos malestares al hecho de ser un fumador pasivo. Entonces papá le dijo a Regina que sería mejor que dejaran de salir tanto de noche a divertirse a esos lugares. Ella, por su parte, continuó callada, comiendo, como si el comentario de papá fuera una idea solamente, como si supiera que ellos dos seguirían de fiesta en fiesta, pues ella sí que tenía energía, se le miraba mejor que nunca, gozaba de buena salud, como si ella estuviera absorbiendo toda la energía y la vitalidad que ahora le estaba faltando a papá. Después de un rato, ya con la sensación de los vapores del alcohol en el cuerpo, papá me dijo que me tenían una sorpresa. Entonces se retiraron por un momento y bajaron de su recámara un par de bolsas de regalo. «Muchas gracias, papá. De verdad no era necesario». «Hijo, mereces esto y más.
¿Cuántos quisieran tener un hijo tan bueno y tan responsable así como tú? Así que ándale, ábrelos, no te hagas del rogar. Uno en la vida también tiene que aprender a recibir lo que se nos da. Papá tenía muy buenos argumentos, así que sin más preguntas me dejé querer. Era mi cumpleaños y lo iba a aprovechar al máximo. Ya mucho me había privado de amistades y de cualquier tipo de relación personal por estar enfrascado tanto tiempo en los estudios. En aquel momento, yo me dispuse a abrir los regalos. Gran sorpresa. Papá me regaló una laptop, justo lo que yo necesitaba para mis proyectos. Entonces llegó el turno de abrir el regalo que me había dado Regina. Me di cuenta de que eran unos chocolates, mis favoritos. Yo les agradecí a ambos el gesto. Entonces dimos por terminada la celebración. No hubo pastel ni velas que soplar, pero no hacía falta. Lo que más quería lo tenía a mi lado, y ese era mi padre. Además, el hecho de haber recibido aquella llamada de mi madre también me había hecho la noche. Un poco más tarde, ya estando en la comodidad de mi recámara, encendí la nueva computadora. Estaba muy emocionado y agradecido. Después abrí los chocolates que me regaló Regina. Sabían delicioso. Creo que me comí media cajita esa noche. Estaban rellenos de licor de cereza. Tenían un sabor bastante fuerte y amargo, pero lo disfruté uno a uno. Al día siguiente, como era de esperarse, yo desperté con un fuerte dolor de cabeza, pero con una gran satisfacción. Ese día me quedé encerrado en mi habitación. Un poco más tarde tocaron a mi puerta. Era papá. Hijo, mira, no es para que te alarmes, pero Regina me va a acompañar al hospital. Siento que me falta un poco el aire. No sé si quieras venir con nosotros. Por supuesto, papá. Voy enseguida, yo manejo. Aquel día le detectaron a papá algo extraño en los pulmones. Mientras estuvo en el hospital, le realizaron algunos estudios y un poco más tarde, cuando su oxigenación estaba más estable, regresamos a casa. Los días posteriores, papá por momentos estuvo batallando un poco con su salud. Después se sentía mejor y así estuvo hasta que una tarde, de nueva cuenta, él se encontraba muy débil. Esta ocasión, Regina no quiso acompañarnos al hospital, así que papá y yo nos fuimos de inmediato a emergencias, hasta que él logró estabilizarse de nueva cuenta. Fue una especie de crisis, de la cual nunca logró recuperarse al 100%. Debía regresar a trabajar y así se la llevaba con medicamentos y ejercicios de respiración. Después de que pasó mi cumpleaños, mi madre se volvió a comunicar conmigo por teléfono. Me dijo que necesitaba verme, que quería hablar conmigo. En una de esas llamadas, ella me platicó que la relación con su pareja había terminado, que después de muchos años, ella había comprendido que todo había sido un error, y que, aunque no pudiera regresar el tiempo, quería que los años que le quedaban aún por vivir pudiera pasar más tiempo conmigo. Yo no le guardaba ningún tipo de rencor, así que le prometí que pronto nos miraríamos de nuevo. Desde entonces, nuestra relación fue relativamente buena, aunque solamente fuera a través de llamadas telefónicas. Por otro lado, poco a poco la fuerza de voluntad de mi papá lo hacía recuperarse por sí mismo. Yo lograba percibir que, desde que había iniciado con aquellos malestares, Regina ya no era la misma con él, era un poco más distante. Desde que papá se había propuesto cuidar su salud, dejó de salir con la misma frecuencia a beber con Regina, así que desde ese entonces, ella solía salir a beber con sus viejas amigas. Conforme fue pasando el tiempo, supongo que al ver que papá y ella no formaban la misma pareja que antes, cada que miraba a Regina, venían a mi mente aquellos recuerdos de cuando ella había intentado tener un acercamiento más íntimo conmigo. Entonces comenzaba a tener dudas acerca de qué hubiera pasado
si yo hubiera accedido. La imaginaba como aquella ocasión en la que me había dejado ver más de la cuenta. Y no les quiero mentir, a mí me daba mucho miedo lo que estaba sintiendo, pero no podía evitarlo. Incluso me llegué a recriminar el no haber accedido a sus provocaciones cuando tuve la primera oportunidad. Comprendí que aquel miedo que sentía era porque me estaba dando cuenta de lo que era capaz de hacer ahora que esos límites se estaban rompiendo, ya que yo no podía mirarla de cerca porque me invadían los nervios, las ganas y la desvergüenza. En vez de pensar en mi padre, en su salud y su bienestar, ella poco a poco se estaba metiendo en mis pensamientos. Por mucho tiempo tuve que reprimir aquello que sentía, y lo único que podía hacer cuando ella se metía en mi cabeza era hacerme justicia por mi propia mano. Pero llegó un punto en el que ya eso ni siquiera era suficiente para quitarla de mi mente. Entonces, una noche que ella había salido de fiesta, papá me pidió un favor. «Hijo, ¿crees que me puedas apoyar? Es que no me siento muy bien y quiero dormir temprano. Mira, Regina está en casa de una amiga. Salieron a beber y quiere que pase por ella. Por favor, llévate el carro y recógela. Yo hoy sí de verdad que no puedo». Cuando papá me pidió ese favor, yo estaba sintiendo que se me metía el diablo, y con la peor de las hipocresías yo acepté. Así que un poco más noche, a la hora acordada, yo fui al lugar que papá me indicó. Estacioné el auto ahí afuera y me bajé para tocar la puerta. En ese momento aún se escuchaba música dentro. Quien me abrió la puerta fue la dueña de la casa. Me recibió muy amablemente. «Buenas noches. Vengo por Regina. Ya debe estarme esperando». «Ah, sí, pasa. No tarda. Déjame le hablo. ¿Tú gustas beber algo, muchacho?» Yo acepté el tomar una bebida mientras la esperaba. En ese momento ella salió por mí. «¡Qué sorpresa, Rigo! Pensé que vendría tu papá por mí. Pero mira, qué bueno que viniste tú. Pásale, tómate algo, ándale. Solo un par de bebidas y ya nos vamos». Aquella reunión era bastante peculiar. Efectivamente eran puras mujeres, pero no parecía ser una reunión normal, pues en la sala en la que se encontraban bebiendo había velas negras y rojas encendidas. Tenían algún tipo de inciensos gruesos. Estos despedían un olor muy penetrante. Ahí, muy al fondo, pude ver que tenían un altar bastante peculiar. Había varias fotografías y más objetos. Yo sentí tan pesado el ambiente que le dije a Regina que ya era hora de regresar a casa. Además, por otro lado, yo tenía la esperanza de que ese día ella de nueva cuenta tomara la iniciativa para acercarse a mí, pero estaba seguro de que esta vez yo accedería sin dudarlo si ella lo volviera a intentar. Dicho y hecho, cuando nos encontrábamos camino de regreso, mientras yo conducía, ella comenzó a acariciarme la pierna. Obviamente mi cuerpo reaccionó de inmediato. Entonces ella lo notó. «Guau, Rigo, nunca te había visto bien. Mira que saliste mejor dotado que tu papá. ¿Puedo?» «Adelante, Regina. Solo espero que no choquemos por andar distrayéndome». El camino de regreso era bastante oscuro. No había carros alrededor. Todo estaba completamente solitario. Eso me dio la confianza para no interrumpirla. Entonces, ella como pudo me bajó la cremallera, y entré buscando como si me hubiera caído un embutido en mi ropa. Por fin pudo encontrar el tesoro que buscaba. Entonces comenzó a comer de una manera que yo nunca antes había sido devorado, con una intensidad salvaje. Yo luché como pude para mantener el control del carro. Terminé justo antes de llegar a casa. Ella no derramó ni una sola gota. Yo aún no podía creer lo que acababa de ocurrir. Finalmente, llegando a casa, yo cerré con llave y me fui directo a mi recámara. Abrí la regadera y comencé a darme un baño.
Entonces escuché cómo se abría mi puerta. Era ella. ¿Puedo pasar, Rigo? No, Regina, ¿qué estás haciendo aquí? Mi papá podría venir. No, qué va. Él está profundamente dormido. Ni siquiera se dio cuenta de que ya llegamos. Entonces, sin perder el tiempo ni pedir permiso, ella cerró la puerta del baño por dentro. Yo la miré a través del cristal de la bañera, cómo se iba despojando de todas y cada una de las prendas que llevaba puestas. Después la miré caminar hacia mí y se metió a la regadera. Ahora fui yo quien, mientras el agua caía sobre nuestros cuerpos desnudos, fui recorriendo toda su piel, de arriba hacia abajo. Entonces ella me dio la espalda y pude ver y sentir aquello que ya muchas veces me había imaginado. Era mágico, satisfactorio y espectacular, algo que simplemente no se puede describir con palabras. Al salir de la regadera, ella tomó su ropa y, totalmente exhausto, ya sin energías, yo me lancé a la cama y caí profundamente dormido. A la mañana siguiente, durante el desayuno, a mí me costaba mucho trabajo ver a papá directamente a los ojos. El pobre se miraba más enfermo que nunca, con las ojeras cada vez más pronunciadas, flaco, agachado y sin energías. ¿Cómo te sientes, papá? ¿Vas a ir a trabajar? No, yo creo que no voy a poder ir, hijo. Va a ser mejor que me tome el día. Si te sientes muy mal, te puedo acompañar al hospital si gustas. Mi papá simplemente no aceptó. Ya estaba resignado, harto de que le dijeran siempre lo mismo, que no tenía nada extraño, que solo necesitaba descansar, pues para ese momento, después de hacerle los estudios que le habían elaborado, se dieron cuenta de que en realidad no tenía nada extraño en los pulmones. Oficialmente había perdido la fe, como que ya estaba tirando la toalla. Para colmo, el pobre no tenía idea de lo que estaba ocurriendo entre Regina y yo. Recuerdo que para ese tiempo yo me reencontré con mamá. Acordamos vernos en un centro comercial, y en el momento en que me miró llegar, me abrazó tan fuertemente como nunca antes lo había hecho. No me quería soltar. Se le notaba realmente arrepentida de haberse desconectado de mí por completo. Mira qué grande y qué guapo estás, hijo. Me da mucho gusto que hayas terminado tu carrera. Ya eres todo un ingeniero. Pues ya en eso ando, mamá. ¿Y tú qué me cuentas? Pues nada, hijo. Mejor cuéntame tú qué haces ahora. Por cierto, tienes que alimentarte mejor, estás muy flaco. Sí, mamá, pues en eso ando. Lo que pasa es que estuvo muy difícil la recta final de la carrera y pues debe ser eso nada más. Después de platicar con ella largo y tendido, finalmente me despedí con la promesa de volver a vernos pronto. Recuerdo que en ese entonces, los encuentros entre Regina y yo se fueron tornando cada vez más descarados, muy descuidados, ya sea de día o de noche, con papá o sin él en casa. Las relaciones entre ella y yo se hacían más salvajes cada día. En aquel tiempo, yo no era consciente de que algo me pasaba, y aunque ahora era más que evidente, yo simplemente no me daba cuenta de que Regina me estaba quitando toda la energía. Cada encuentro, cada beso y cada caricia me hacían debilitarme más. Bajé muchos kilos. Desde que empecé a estar con ella, cada día tenía más sueño. Entonces, una ocasión, simplemente empecé a tener los mismos problemas que tenía papá, una tos seca y constante. Esto me empezó a atacar de un día para otro. La respiración me estaba faltando, y ahora que ambos estábamos enfermos, Regina no pasaba mucho tiempo en casa, como que ya empezaba a perder también el interés por mí. Lo malo era que yo la extrañaba mucho, demasiado. Quería estar con ella, pero ya ni siquiera
Tenía las energías suficientes para sostener un encuentro. Recuerdo que tiempo después, durante una de esas ocasiones en las que tuve una crisis de debilidad y de falta de respiración, me di cuenta de que papá se encontraba igual o peor que yo, y a Regina simplemente ya no le importábamos, no le importaba nada de lo que ocurría en casa. De hecho, ya casi ni asistía ahí. En mi desesperación por no poder ayudar siquiera a papá, le llamé por teléfono a mi mamá. Le pedí ayuda para que fuera por nosotros para llevarnos al doctor. Ella, por mis pláticas, ya sabía acerca de los malestares de papá, así que cuando recibió mi llamada, algo le pareció muy extraño. Mucha casualidad, dijo ella. Así que al llegar a casa, me miró. Después me dijo que le llamara a papá, y al vernos a los dos juntos, ella sospechó de inmediato. Ay, par de mensos. ¿Los que no ven que esa mujer se los está chupando a los dos? A ver, creo que sé con quién llevarlos para que los cure. Se ve que los tienen bien enyerbados. Las mujeres no son nada tontas y saben cómo controlarnos por medio de la tentación, y no dudan en utilizar una que otra herramienta para conseguir lo que quieren, y qué mejor que otra mujer para saber lo que una nos hace. Ese día, en lugar de llevarnos con cualquier médico, mi madre nos llevó a la casa de una tía de ella, la tía Rosita. Luego al vernos nos dijo que andábamos muy mal. Miren nada más cómo vienen, sobrinos. Tanto tiempo sin verlos. De veras que me da gusto volver a tenerlos por acá después de tanto tiempo. La última vez tú estabas re chiquito, Rigo. Mira a tu papá, también cómo viene de chupado. ¿Pues con quién se andan metiendo, caray? La tía nos puso de espaldas sentados en el piso de un cuartito. Encendió un anafre y nos roció con agua ardiente. Después nos empezó a dar baños de humo con ramas de pirul quemándose. Entonces, si ya de por sí traíamos aquella tos, ahí comenzamos a toser tan fuerte sin parar, pero a diferencia de otras ocasiones, ya cuando no podíamos más, casi simultáneamente, tanto mi papá como yo soltamos una flema rojiza, como si de un coágulo se tratara. La tía actuó muy rápido. Con un paño blanco, de inmediato recogió esas cosas del piso. Miren nada más, ya salió la cochinada que les dio esa mujer. Caray, a lo que llega la gente con tal de verse más joven. La tía lanzó el pañuelo con aquellas flemas a su anafre para que el fuego las consumiera. Ahí fue cuando, lastimosamente, mi padre se dio cuenta de que entre Regina y yo también existía un tipo de relación. Sin embargo, él actuó como si nada hubiera pasado, sobre todo después de que la tía nos hizo esa barrida. Desde ese día, mamá y papá volvieron a verse de vez en cuando. Papá, por su parte, nunca más le permitió a Regina acceder a la casa, y contrario a lo que yo pensaba, él siguió siendo muy cariñoso conmigo. Me continuó apoyando hasta que yo pude establecerme en un trabajo fijo. Mamá y papá, con el tiempo, poco a poco se fueron frecuentando más y más, hasta que ella finalmente se mudó de nuevo con nosotros. Algún tiempo después, durante una noche, en la cual yo me encontraba con un par de compañeros del trabajo en un antro de la ciudad, al salir, ya siendo de madrugada, se acercó a mí una vendedora de flores. Al mirarla, ambos nos quedamos con la boca abierta de la impresión. Era Regina, pero no era la misma de antes. Extrañamente su piel estaba mucho más arrugada, y su cuerpo, ya como de una señora mayor. Ahí me di cuenta de que ella en realidad era una mujer más adulta de lo que aparentaba. Se le miraba enferma, muy demacrada, pero sobre todo necesitada. Por algo había terminado vendiendo flores a esas horas de la noche. Desde ese entonces, yo he tenido mucho miedo de salir con alguien, pues me cuesta trabajo confiar.
ya que con lo que nos ocurrió a papá y a mí, me di cuenta de que las apariencias engañan y que una mujer, por muy atractiva o joven que se vea, puede esconder detrás de una piel bonita y una figura perfecta una maldad sin límites. Si te gustó esta historia, te pido por favor que me regales tu like. Compártela con tus amigos. Recuerda que ahora puedes escuchar este contenido en Spotify y otras plataformas de podcast. Déjame por favor tus comentarios. Disfruto mucho leyéndolos. Esto fue Historias de Terror Reales.